¿Alguna vez te has preguntado por qué nos sentimos culpables al descansar, al disfrutar de un momento de quietud? ¿Y si la clave para una vida más plena y una sociedad más justa no estuviera en trabajar más, sino en trabajar menos? Me he pasado un tiempo reflexionando sobre estas cuestiones, inspirándome en las ideas de Bertrand Russell, un pensador cuyo elogio a la ociosidad sigue resonando con una fuerza sorprendente en nuestro mundo contemporáneo. El elogio a la ociosidad, un manifiesto para una nueva era. Russell, con esa agudeza que le caracterizaba, desafió una de las máximas más arraigadas de nuestra civilización, el refrán de que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Él mismo confesó haber sido educado bajo este espíritu. Sin embargo, a lo largo de su vida, experimentó una verdadera revolución en sus opiniones, llegando a la conclusión de que se ha trabajado demasiado en el mundo, que la creencia de que el trabajo es una virtud ha causado enormes daños. Lo que hay que predicar en los países industriales modernos, según él, es algo completamente distinto a lo que siempre se ha hecho. Su propuesta central era una reducción drástica de la jornada laboral, pasando de 8 a 4 horas al día para todos. ¿El objetivo? Que la población en general pudiera disfrutar de un mayor tiempo de ocio, lo que, a su vez, traería consigo una mayor estabilidad y bienestar físico y psicológico. Russell creía que esta medida permitiría un equilibrio entre el trabajo, el salario y el ocio en todas las clases sociales. Visualizaba un mundo donde cada individuo, sin importar su estatus, tendría la oportunidad de desarrollar sus capacidades intelectuales, artísticas y creativas, o simplemente disfrutar de actividades provechosas que el tiempo libre ofrece. Russell contrastaba el ocio negativo, el de los adinerados que viven del esfuerzo ajeno, con el ocio positivo, el de los trabajadores que, tras cumplir sus labores, se dedican a la familia o a sus aficiones. En el fondo, Russell estaba realizando una crítica profunda a la sociedad capitalista, abogando por un sistema más humano. Una reflexión profunda sobre razón, moral y ciencia en el contexto del ocio. Mi conversación previa sobre la filosofía de Russell, centrada en la razón, la moral y las implicaciones de la ciencia, ahora se entrelaza de manera íntima con este elogio a la ociosidad. Es como si la ociosidad fuera el crisol donde estas tres esferas se encuentran y se redefinen para el progreso humano. La razón como faro en la búsqueda del bienestar. Para Russell, la razón es la principal máquina del progreso humano. La entendía como un camino basado en la persuasión, no en la fuerza, con argumentos válidos que se apoyan en la observación y la inducción, no en la intuición arbitraria. Sin embargo, observó una preocupante rebelión contra la razón en su época, impulsada por aquellos cuyos intereses chocaban con el bienestar común, promoviendo la histeria y el antirracionalismo. El nacionalismo, por ejemplo, era para él una manifestación de este culto a lo irracional, al reemplazar la verdad universal por verdades nacionales, un camino directo a la guerra. En el contexto del ocio, la razón nos invita a cuestionar las narrativas dominantes. La idea de una hiperproductividad necesaria que mide constantemente nuestra eficacia laboral y social es una imposición que la razón, bien empleada, debería desmantelar. Nos hace reflexionar sobre por qué nos sentimos culpables al disfrutar del ocio, una culpa que, como se argumenta en las fuentes, ha sido culturalmente inculcada. La moral, más allá del dogma y la utilidad. Russell no consideraba la ética una rama tradicional de la filosofía, pero sí la veía como de importancia vital para el discurso civil. Coincidía con Hume en que la razón debe subordinarse a consideraciones éticas. Su crítica moral era amplia. Denunciaba la moral de los esclavos del trabajo, que históricamente sirvió para que los poderosos hicieran que otros vivieran para sus amos, no para sí mismos. En la era moderna, con la tecnología, el ocio debería ser un derecho universal. Criticaba la identificación de la felicidad con el beneficio económico, que ha puesto todo patas arriba. Consideraba la ética opresiva de la religión tradicional como inadecuada para el idealismo moderno, pues se basa en el miedo y el anhelo de protección, no en el conocimiento o el coraje. En un sentido similar, Thoreau también se oponía a la virtud cristiana, que creía que condenaba la sensibilidad y la vida, abogando por la reivindicación de la vida y la estética de la sencillez. Arremetía contra los sistemas totalitarios como el fascismo y el comunismo, que intentan moldear a las personas mediante la violencia, valorando el poder sobre la felicidad y la fuerza sobre el argumento. Cuestionaba la educación tradicional, controlada por el Estado para defender el statu quo y embotar las facultades críticas de los jóvenes. Para Russell, una moralidad deseable permitiría a los individuos crecer libremente,
donde el odio, la codicia y la envidia se extinguirían al no tener sustento. La ociosidad, en este sentido, no es una fuga, sino un espacio para la libertad y el desarrollo personal. Se opone a la visión de Locke, que consideraba el ocio pecaminoso para los pobres y un vicio para los ricos, y lo identificaba con la inutilidad. Russell, en cambio, defiende que el ocio puede ser una recompensa y un fin en sí mismo, elegido autónomamente. Las implicaciones de la ciencia, una herramienta ambigua para el progreso. La ciencia y el industrialismo son las señales distintivas de la civilización occidental. Russell reconoció el inmenso conocimiento y poder que la ciencia había aportado, desafiando creencias tradicionales como la influencia de los cometas o la separación alma-cuerpo. Sin embargo, también la veía como un arma de dos filos, capaz de aniquilar ciudades. La ciencia, por sí misma, no nos ofrece ninguna idea moral, dejando a la humanidad con la responsabilidad de cómo usar su poder. La homogeneidad generada por las invenciones modernas, radio, cine, puede estandarizar el pensamiento, facilitando la cooperación, pero también la persecución de minorías y la destrucción de buenas cualidades. Aquí es donde Russell subraya la importancia del conocimiento inútil, historia, biología, astronomía. Este tipo de conocimiento, que no busca una utilidad práctica inmediata, fomenta un estado mental contemplativo, ofrece intereses que mitigan aflicciones, y permite al individuo verse en su verdadera perspectiva cósmica, lo cual es crucial para la salud mental y para evitar la agresividad fútil. La interconexión para el florecimiento humano. Russell creía firmemente que el progreso humano genuino dependía de la armonización de la razón, la moral y la ciencia. La ciencia podía liberar la moralidad de creencias supersticiosas y racionales, permitiendo una ética más benigna. La razón, a su vez, era esencial para considerar los fines de la vida humana en su conjunto. Propugnaba un socialismo democrático como una aplicación racional y moral de la capacidad productiva de la ciencia. Un sistema que redujera las horas de trabajo, distribuyera equitativamente el ocio y eliminara el miedo económico, la causa principal del clima de locura. Criticaba el poder de las finanzas y la confusión de la felicidad con el beneficio económico, lo que lleva a la miseria y a las guerras. La educación juega un papel fundamental en esta visión. Russell defendía una educación que fuera más allá de la utilidad inmediata y el control estatal, que fomentara el conocimiento general, la capacidad técnica, la imparcialidad, la amabilidad, el dominio de sí mismo y la alegría de vivir. Una educación que valorara el conocimiento inútil era esencial para cultivar una visión amplia y humana de la vida, resistiendo la uniformidad que puede destruir las buenas cualidades. El ocio, en este marco, es un espacio para la conexión de unidades del pensamiento, crucial para el proceso creativo, para el florecimiento humano, un concepto que implica la autorrealización y la superación de las presiones sociales. Se distancia de una mera pasividad, entendiéndolo como una actividad experimentada sin un propósito rector, una sensación de falta de compulsión y de rumbo, que es placentera y relajante. Incluso en la antigua Grecia, el ocio, escole, no era holgazanería, sino contemplación intelectual, el lugar de la contemplación intelectual, el momento previo a la creación. Russell nos invita a una reorganización radical de la sociedad y a una educación que impulse la libertad intelectual y el pensamiento crítico, para que podamos resistir las presiones de la irracionalidad, la homogeneidad y la búsqueda desenfrenada de poder y beneficio. Solo así, con la ociosidad revalorizada, el ser humano podría alcanzar una vida más feliz y plena. La evolución filosófica del concepto de trabajo y ocio. Russell en esta obra no analizó la evolución histórica del concepto de ocio. El concepto de trabajo y ocio ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia de la filosofía occidental, reflejando los cambios económicos, sociales y culturales. Antigüedad clásica. Platón veía el trabajo como una actividad dividida según las capacidades individuales, esencial para el orden social y la justicia en la polis. Aristóteles distinguía entre trabajos necesarios, manuales y productivos, considerados inferiores, y actividades nobles, contemplativas y filosóficas, donde la verdadera realización humana se encontraba en la virtud y la contemplación. Para los griegos, el ocio, cholé, no era pereza, sino tiempo disponible para el estudio y el aprendizaje. En Roma, otium vs negotium, los romanos adoptaron la distinción griega, pero con un enfoque más práctico. El otium se entendía como un lapso de descanso, placer y ostentación, más que como desarrollo cognitivo. El negotium, negocio,
era la negación del ocio y se asociaba con el trabajo y las obligaciones. En el Imperio Romano, el ocio se convirtió en una herramienta política masiva, con gobernantes organizando espectáculos públicos, gladiadores, juegos circenses, festivales, para entretener y controlar al pueblo, un concepto conocido como panem et circenses. Sin embargo, también se valoraba un ocio útil para la sociedad, otium cum dignitate en términos de Cicerón. Edad Media, el trabajo se vio como un deber moral, Santo Tomás de Aquino, y una forma de participar en la creación divina. La regla de San Benito obligaba a los monjes a combinar el trabajo manual con la lectura y la contemplación. El ocio en esta época se sacralizó, con muchas festividades religiosas, e incluso se llegó a tener más días festivos que laborales en ciertos periodos, algo que el siglo XIX criticaría en el mito laborista. La influencia árabe trajo a Europa la afición por el reposo idílico y sensual, así como un gran impulso a las artes y las ciencias. Edad Moderna. El Renacimiento, surgieron visiones utópicas de reducción de la jornada laboral, Tomás Moro, pero el avance tecnológico limitado y las ideas religiosas contrarias impidieron su prosperidad. El calvinismo, Max Weber enfatizó el trabajo duro y el éxito en los negocios como signo de predestinación divina. El trabajo se convirtió en un valor central, y la clase ociosa pasó a ostentar su prestigio a través del consumo ostensible en lugar del ocio improductivo. Revolución industrial, la invención de la máquina de vapor revolucionó el trabajo, prolongando las jornadas laborales hasta 18 horas y creando el proletariado. El ocio surgió como una protesta contra el trabajo industrial deshumanizante, buscando un tiempo para romper con la rutina laboral. En siglos XX y XXI, se ha pasado de una clase ociosa a un ocio de masas, más leisure, gracias a los avances tecnológicos y la expansión económica. Sin embargo, surge el dilema entre tiempo libre o más bienes de consumo, y la sociedad actual, de orientación materialista y hedonista, corre el riesgo de convertir el ocio en una evasión pasiva y comercializada, desvirtuando su potencial para la realización personal y el desarrollo de la libertad. El homo ludens, hombre que juega, ha sucedido al homo faber, hombre que fabrica. El impacto de la globalización en el ocio y el turismo. La globalización, impulsada por las tecnologías de la información, ha generado una homogeneización cultural sin precedentes, afectando también las prácticas de ocio y turismo. Homogeneización cultural. La globalización reproduce un modelo de sociedad dominante, subsumiendo manifestaciones culturales diferentes y promoviendo una cultura asociada con la civilización que a menudo ignora o elimina formas de vida y saberes distintos. Dominación y enajenación. El ocio y el turismo se han convertido en herramientas para la dominación y la justificación del orden capitalista transnacional. Los patrones de consumo internacionales ignoran aspectos sociales y culturales de las comunidades, imponiendo valores y normas de la racionalidad productiva y eficientista. Comercialización del ocio. La industria del espectáculo y el entretenimiento globalizado fomenta un consumo desenfrenado, donde los gustos son creados y promovidos por los medios masivos de información, buscando constantemente la rareza para impulsar la necesidad de consumir. Transformación del tiempo y el espacio. La globalización acelera los fenómenos y los disemina globalmente, comprimiendo el espacio y el tiempo. Esto lleva a un paso de un tiempo policrónico, flexible, a uno monocrónico, arbitrario e impuesto, donde el tiempo y el espacio se convierten en dos nuevos objetos, dos nuevas mercancías que alienan al individuo. Desafíos. Es crucial revisar críticamente estos patrones de consumo para oponerse a la estandarización cultural y afirmar la diversidad. Se necesita educar para comprender la lógica del consumo y fomentar una nueva conciencia para develar y transformar la realidad y la vida, promoviendo la sensibilidad artística y el potencial de vida sobre el consumo acrítico. La globalización presenta el desafío de preservar la autenticidad cultural del ocio frente a su comercialización y homogeneización. Síntesis y respuestas. En síntesis, la filosofía de Bertrand Russell nos ofrece una crítica contundente a la ética del trabajo desmedido, abogando por una revalorización del ocio como pilar fundamental para el progreso humano y el florecimiento individual. Su visión entrelaza la razón como guía para la reestructuración social, una moralidad despojada de dogmas opresivos y orientada al bienestar, y la ciencia como una herramienta poderosa que, aunque moralmente neutra, debe ser utilizada para liberar a la humanidad de la servidumbre del trabajo y del miedo. El objetivo último es una sociedad donde el tiempo libre no sea un lujo, sino un derecho universal que permita a cada persona desarrollar plenamente sus capacidades. Volviendo a nuestras preguntas iniciales.
1. ¿Por qué nos sentimos culpables al descansar, al disfrutar de un momento de quietud? Nos sentimos culpables porque, como Russell señaló, fuimos educados en la creencia de que la ociosidad es la madre de todos los vicios. La sociedad moderna, impulsada por la hiperproductividad y la valoración del trabajo como una virtud, nos ha inculcado la idea de que debemos estar constantemente útiles o produciendo. Esta moral de los esclavos del trabajo nos hace sentir improductivos y ansiosos cuando no estamos ocupados. 2. ¿Y si la clave para una vida más plena y una sociedad más justa no estuviera en trabajar más, sino en trabajar menos? Según Russell, la clave está precisamente en trabajar menos. Al reducir la jornada laboral a 4 horas, se aumentaría la felicidad humana, se reduciría el desempleo y las guerras motivadas por la competencia económica. Más importante aún, permitiría a los individuos dedicarse a actividades intelectuales, artísticas y creativas, fomentando un estado mental contemplativo que es esencial para el desarrollo personal y para que la humanidad nunca hubiese salido de la barbarie. La ociosidad, bien entendida y distribuida, se convierte en el motor del florecimiento humano y la base de una sociedad más justa y plena.